Nadie esperaba que Sonia Restrepo rompiera en llanto frente a las cámaras aquella noche. El estudio estaba lleno, las luces apuntaban directo a su rostro, y la pregunta parecía simple, pero su reacción paralizó a todos. Cuando mencionaron el pasado de Jason Jiménez, sus ojos se llenaron de lágrimas. El silencio en el lugar fue tan profundo que incluso los técnicos dejaron de moverse. La presentadora volvió a preguntar con cautela, creyendo que tal vez había tocado un tema incómodo. Pero Sonia no respondió de inmediato. Bajó la mirada, respiró profundo y se llevó la mano al pecho como si intentara contener algo que llevaba guardado durante años. Nadie imaginaba que lo que estaba a punto de decir cambiaría por completo la historia que muchos creían conocer. Durante años, los seguidores del cantante habían escuchado versiones diferentes sobre los momentos difíciles de su infancia. Algunos hablaban de pobreza extrema, otros de sacrificios familiares. Pero lo que Sonia estaba a punto de contar era algo mucho más oscuro y peligroso, algo que, según sus propias palabras, obligó a toda una familia a tomar una decisión desesperada. Con la voz temblando, Sonia levantó la mirada hacia la cámara. El público ya no murmuraba, nadie se movía. La gente cree que se fueron por necesidad, dijo lentamente. Hizo una pausa larga mientras sus ojos se llenaban otra vez de lágrimas. Pero la verdad es que la familia de Jason Jiménez tuvo que huir del país, porque sus vidas corrían peligro. El estudio quedó completamente en silencio después de esa frase. Nadie esperaba escuchar algo así. La presentadora parpadeó varias veces, tratando de entender si había escuchado bien. ¿Huir del país? ¿Peligro real? Sonia respiró profundo mientras el público comenzaba a mirarse entre sí con sorpresa. Aquella revelación había abierto una puerta que llevaba años cerrada. Esto no se contó nunca, porque podía traer consecuencias, dijo Sonia con voz baja, como si todavía sintiera miedo de hablar del tema. Explicó que cuando Jason era apenas un niño, su familia vivía momentos extremadamente difíciles, pero no solo por la pobreza. Había algo más detrás de aquellas decisiones que muchos nunca lograron comprender. Según relató, todo comenzó en un pequeño pueblo donde la familia intentaba salir adelante trabajando día y noche. Los vecinos conocían a los padres de Jason como personas humildes y luchadoras. Sin embargo, en ese lugar también había gente peligrosa, hombres con poder que no aceptaban un no como respuesta y que solían imponer su voluntad sobre cualquiera. Sonia apretó los labios antes de continuar, como si cada recuerdo pesara demasiado. El problema empezó cuando el papá de Jason se negó a participar en algo que estaba pasando en la región, explicó. Aquella negativa no cayó bien, y desde ese día comenzaron las amenazas. Primero fueron advertencias. Luego llegaron los mensajes que cambiarían el destino de toda la familia. Las amenazas comenzaron de forma silenciosa. Primero fueron miradas extrañas en la calle, hombres desconocidos rondando la casa y preguntas incómodas que nadie sabía responder. El padre de Jason intentó ignorarlo todo para no preocupar a su familia, pero en el fondo sabía que algo grave se estaba acercando. En aquellos pueblos pequeños, cuando ciertos hombres fijaban la mirada en alguien, rara vez era por algo bueno. Sonia relató que una noche ocurrió algo que cambió todo. Al regresar del trabajo, el padre encontró una nota clavada en la puerta de la casa. No tenía firma, ni nombre, solo una frase escrita con tinta roja que heló la sangre de todos. Tiene una semana para pensarlo bien, o su familia pagará las consecuencias. Nadie durmió esa noche. La madre de Jason intentaba mantener la calma frente a los niños, pero el miedo era imposible de ocultar. Cada sonido en la calle parecía una advertencia. Cada vehículo que pasaba lentamente frente a la casa hacía que todos miraran por la ventana con nervios. El padre sabía que aquello no era una simple amenaza. Era una presión directa para obligarlo a obedecer. Sonia levantó la mirada hacia el público antes de continuar. Él sabía exactamente lo que querían que hiciera, pero también sabía que aceptar significaba meterse en algo muy peligroso, dijo. Durante varios días luchó con la decisión más difícil de su vida.
pero lo que ocurrió después demostraría que el tiempo para elegir se estaba acabando. Durante varios días, el padre de Jason intentó seguir con la vida normal. Salía temprano a trabajar, saludaba a los vecinos y evitaba mostrar cualquier señal de miedo. Pero dentro de la casa la tensión era cada vez mayor. La madre notaba que él casi no dormía y pasaba largas horas sentado en silencio, mirando el suelo, como si estuviera calculando cada paso que debía dar. Una tarde, mientras los niños jugaban en el patio, un vehículo oscuro se detuvo frente a la casa. 2 hombres bajaron lentamente. No dijeron su nombre ni explicaron quiénes eran. Solo preguntaron por el padre de Jason. Cuando él salió, uno de ellos habló con una voz fría que dejó claro que no estaban allí para conversar. «El tiempo se está acabando», dijo el hombre mientras lo miraba fijamente. Luego señaló la casa donde estaban los niños. Aquella simple mirada fue suficiente para entender el mensaje completo. No necesitaban levantar la voz ni repetir amenazas. Todo estaba claro. Si él no obedecía, su familia pagaría el precio. Cuando los hombres se marcharon, el padre de Jason cerró la puerta lentamente. Sus manos temblaban. Aquella noche reunió a su esposa en la cocina y le dijo algo que cambiaría el destino de todos. «No podemos quedarnos aquí», murmuró con la voz quebrada. «Si seguimos en este lugar, tarde o temprano vendrán por nosotros». Aquella conversación en la cocina fue una de las más difíciles de sus vidas. La madre de Jason escuchó en silencio mientras su esposo le explicaba que las amenazas ya no eran simples advertencias. Había señales claras de que los vigilaban, de que sabían cada movimiento de la familia. Y quedarse en ese lugar significaba esperar el momento en que algo terrible ocurriera. Al principio, ella no quería creer que la única solución fuera marcharse. Aquella casa era todo lo que tenían. Allí habían nacido sus hijos. Allí estaban los recuerdos de años de sacrificio. Pero cuando vio el miedo real en los ojos de su esposo, comprendió que la situación era más grave de lo que imaginaba. No estaban hablando de mudarse. Estaban hablando de huir. Esa misma noche comenzaron a planearlo todo en secreto. No podían decirle a nadie, ni siquiera a los vecinos más cercanos. Cada detalle debía mantenerse oculto para evitar que la noticia llegara a oídos equivocados. Sabían que si alguien descubría sus planes, las consecuencias podían ser inmediatas. Sonia respiró profundo antes de continuar su relato. Lo más duro fue ver a los niños durmiendo mientras los padres empacaban en silencio, dijo con tristeza. No podían explicarles nada todavía, pero en el fondo ambos sabían que aquella noche sería la última vez que dormirían tranquilos en ese lugar que durante años habían llamado hogar. Los días siguientes estuvieron marcados por un silencio extraño dentro de la casa. Los padres intentaban actuar con normalidad frente a los niños, pero cada gesto estaba calculado. Guardaban algunas cosas en bolsas discretas, vendían otras sin levantar sospechas y evitaban hablar del tema cuando alguien podía escucharlos. Todo debía parecer una rutina común. El padre sabía que el tiempo se estaba agotando. Cada vez que salía a trabajar tenía la sensación de que alguien lo observaba desde lejos. En más de una ocasión notó el mismo vehículo oscuro pasando por la calle a diferentes horas del día. No necesitaba pruebas para entender que estaban siendo vigilados. Mientras tanto, Jason aún era muy joven para comprender lo que realmente ocurría. Solo notaba que sus padres hablaban en voz baja por las noches y que su madre parecía más preocupada que de costumbre. A veces despertaba en la madrugada y la veía sentada en la sala, mirando hacia la puerta como si esperara algo. Sonia hizo una pausa antes de seguir hablando. Ellos sabían que no podían esperar más, explicó. El plan era simple pero arriesgado. Marcharse en silencio, sin despedidas, sin avisar a nadie. Debían desaparecer antes de que quienes los amenazaban descubrieran que habían decidido no obedecer jamás. La decisión final llegó una madrugada silenciosa. El padre despertó a su esposa antes del amanecer y le dijo que había llegado el momento. No podían esperar ni un día más. Había visto nuevamente el mismo vehículo cerca de la casa la noche anterior, estacionado durante horas. Aquello ya no era vigilancia casual. Era una advertencia clara de que alguien estaba esperando el momento adecuado.
prepararon lo poco que podían llevar. No había espacio para recuerdos, ni para objetos que pesaran demasiado. Solo ropa, algunos documentos importantes, y el dinero que habían logrado reunir con esfuerzo. Cada movimiento dentro de la casa se hacía con extremo cuidado para no despertar sospechas entre los vecinos. Cuando llegó la hora de salir, despertaron a los niños con una excusa sencilla. Les dijeron que harían un viaje temprano, algo inesperado pero necesario. Jason apenas entendía lo que estaba pasando, pero notó algo extraño en el rostro de sus padres. No era un viaje normal. Había prisa y había miedo. Antes de cerrar la puerta, la madre de Jason miró la casa por última vez. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Aquellas paredes guardaban años de esfuerzo, sacrificio y sueños. Pero en ese momento, comprendió algo doloroso. A veces, salvar la vida de una familia significa dejar atrás todo lo que una vez llamó hogar. El vehículo que los llevaría fuera del pueblo estaba estacionado a varias calles de la casa. El padre caminaba rápido, mirando constantemente hacia atrás, para asegurarse de que nadie los siguiera. La madrugada todavía estaba oscura y las calles estaban casi vacías. Aquella era la única ventaja que tenían, moverse antes de que el pueblo despertara. La madre llevaba a uno de los niños tomado de la mano mientras cargaba una pequeña bolsa con lo indispensable. Jason caminaba en silencio, observando todo con una mezcla de curiosidad y nervios. Nunca había visto a sus padres tan serios. Nadie hablaba. Solo se escuchaban los pasos apresurados y el leve sonido del viento moviendo las ramas de los árboles. Cuando finalmente llegaron al vehículo, el conductor ya los esperaba con el motor encendido. Era un hombre de confianza que había aceptado ayudarlos sin hacer demasiadas preguntas. El padre cargó rápidamente las bolsas en la parte trasera y pidió a todos que subieran sin perder tiempo. El vehículo arrancó casi de inmediato. Mientras avanzaban por la carretera que salía del pueblo, la madre de Jason miraba por la ventana con el corazón acelerado. Nadie sabía si alguien había descubierto su partida. Pero todos tenían claro algo. Aquel viaje no era solo una mudanza. Era una huida. La carretera estaba casi vacía mientras el vehículo avanzaba en medio de la oscuridad. El padre de Jason miraba constantemente por el espejo retrovisor, esperando ver luces que lo siguieran. Cada minuto parecía eterno. Nadie hablaba dentro del carro. Solo se escuchaba el sonido del motor y el leve crujir del camino bajo las llantas. Después de casi una hora de viaje, comenzaron a sentir un pequeño alivio. El pueblo había quedado lejos y la carretera se abría hacia zonas más transitadas. Pero el padre sabía que todavía no podían bajar la guardia. Si alguien había descubierto su escape, podrían estar buscándolos en ese mismo momento. Jason, sentado en el asiento trasero, observaba a sus padres con atención. Notaba la tensión en sus rostros y la forma en que hablaban en voz baja entre ellos. Aunque aún no entendía la gravedad de la situación, comenzaba a sentir que algo importante estaba ocurriendo. Algo que cambiaría sus vidas para siempre. De repente, unas luces aparecieron detrás del vehículo a lo lejos. El padre se tensó inmediatamente y volvió a mirar por el espejo. El conductor también lo notó y redujo ligeramente la velocidad para no llamar la atención. Durante varios segundos, nadie respiró con tranquilidad. En ese instante todos pensaron lo mismo. ¿Los habían encontrado? Las luces detrás del vehículo se acercaban lentamente. El padre de Jason sintió un frío recorrerle la espalda mientras observaba el espejo retrovisor. El conductor apretó el volante con más fuerza y mantuvo la mirada fija en la carretera. Nadie dentro del carro se atrevía a hablar. Incluso los niños percibieron la tensión que llenaba el aire. Durante varios minutos el otro vehículo se mantuvo detrás de ellos a la misma distancia. Aquello parecía demasiado extraño para ser una coincidencia. El padre comenzó a imaginar lo peor. Pensó en la nota en la puerta, en las amenazas, en los hombres que habían visitado su casa. Si realmente los habían descubierto, aquella carretera podría convertirse en una trampa. La madre de Jason tomó la mano de su esposo con fuerza. Sus ojos reflejaban miedo, pero también determinación.
Sabía que no podían regresar, sin importar lo que ocurriera. El conductor decidió tomar una ruta diferente, que se desviaba hacia otra carretera más transitada, esperando perder al vehículo que venía detrás. Durante unos segundos que parecieron eternos, el otro carro continuó siguiéndolos, pero de repente redujo la velocidad y tomó un camino distinto. El conductor soltó un suspiro largo, y el padre cerró los ojos por un momento. Aquella vez habían tenido suerte. Pero todos comprendieron algo en ese instante. El peligro todavía no había terminado. Cuando el otro vehículo desapareció de la carretera, el silencio dentro del carro se rompió con un suspiro colectivo. El padre de Jason se inclinó hacia atrás por un momento, tratando de calmar el corazón que aún latía con fuerza. Pero en su mente seguía una pregunta inquietante. ¿Había sido solo una coincidencia o realmente alguien los había estado siguiendo? La madre miró a los niños, que comenzaban a quedarse dormidos por el cansancio del viaje. Aquella imagen le partió el alma. Ninguno de ellos entendía realmente lo que estaba pasando. Solo sabían que estaban lejos de casa y que sus padres parecían más preocupados que nunca. Ella sabía que algún día tendrían que explicarles la verdad. El conductor continuó manejando durante horas sin detenerse. Atravesaron varios pueblos pequeños y carreteras largas, mientras el cielo comenzaba a aclararse lentamente. El amanecer apareció en el horizonte como una señal de esperanza. Pero para la familia de Jason, aquel nuevo día no significaba tranquilidad, significaba empezar desde cero. Sonia miró al público antes de continuar. Ese fue el primer momento en que entendieron que su vida jamás volvería a ser la misma, dijo con voz firme. Habían dejado atrás su hogar, sus vecinos y todo lo que conocían. Ahora solo les quedaba una cosa por hacer: llegar lo más lejos posible antes de que el pasado volviera a alcanzarlos. Cuando el sol finalmente apareció en el horizonte, el vehículo ya estaba lejos del lugar donde todo había comenzado. El padre de Jason observaba el paisaje pasar por la ventana, intentando convencerse de que habían tomado la decisión correcta. Pero en su interior sabía que la verdadera prueba apenas comenzaba. Huir era solo el primer paso. La familia llegó a una ciudad donde nadie los conocía. Allí todo era diferente. Las calles, el ruido, la cantidad de gente caminando sin prestar atención a los demás. Para los niños aquello parecía una aventura inesperada, pero para los padres era una mezcla de alivio y miedo. Nadie sabía quiénes eran, y eso era exactamente lo que necesitaban. Durante los primeros días se alojaron en un pequeño lugar que apenas tenía lo necesario para dormir. El dinero era poco, y cada gasto debía pensarse 2 veces. Aún así, el padre repetía una frase constantemente para mantener el ánimo de todos. Mientras estemos juntos, vamos a salir adelante. Sonia explicó que ese periodo fue uno de los más duros para la familia. No solo habían perdido su hogar, también habían dejado atrás su vida entera. Pero lo que nadie imaginaba era que, en medio de esa incertidumbre, comenzaría a despertar algo dentro del joven Jason que más tarde cambiaría su destino para siempre. Los días comenzaron a convertirse en semanas mientras la familia intentaba reconstruir su vida en aquel lugar desconocido. El padre aceptaba cualquier trabajo que apareciera. Jornadas largas, labores pesadas, lo que fuera necesario para mantener a su familia. No había espacio para quejas. Cada moneda que ganaba representaba una pequeña victoria. La madre también buscaba la manera de ayudar. Organizaba lo poco que tenían, cuidaba a los niños y trataba de mantener el ánimo dentro de la casa. Aunque el miedo del pasado todavía estaba presente, había algo más fuerte creciendo entre ellos. La determinación de no rendirse, sin importar lo difícil que fuera el camino. Fue en medio de esa etapa complicada cuando Jason comenzó a mostrar algo especial. A veces, mientras ayudaba en casa o jugaba con sus hermanos, empezaba a cantar pequeñas melodías que escuchaba en la radio o en la calle. Su voz era joven, pero tenía una fuerza que sorprendía incluso a su propia familia. Sonia sonrió ligeramente al recordar ese detalle. Nadie lo sabía en ese momento, dijo mirando al público. Pero mientras la familia luchaba por sobrevivir, dentro de ese niño
estaban haciendo algo que un día cambiaría toda su historia. Y también la historia de quienes dudaron que pudiera salir adelante. Al principio, cantar era solo una forma de distraerse del miedo y las dificultades. Jason lo hacía mientras ayudaba en pequeños trabajos o cuando caminaba por las calles del nuevo barrio. Algunas personas se detenían a escucharlo por unos segundos, sorprendidas por la fuerza de su voz a pesar de su corta edad. El padre lo observaba en silencio. Sabía que la vida que estaban viviendo no era fácil para un niño, pero también comenzaba a notar algo distinto en su hijo. Había una pasión verdadera cada vez que cantaba. Era como si por unos minutos olvidara todo lo que habían dejado atrás. Con el paso del tiempo, algunos vecinos empezaron a reconocerlo. «Ese muchacho canta bonito», comentaban entre ellos cuando lo escuchaban. Aquellas palabras parecían simples, pero para la familia significaban algo importante. En medio de tantas dificultades, estaban comenzando a ver una pequeña luz. Sonia miró nuevamente hacia la cámara. «Lo increíble es que nadie imaginaba hasta dónde llegaría ese talento», explicó. Mientras la familia seguía luchando por reconstruir su vida lejos del peligro, el destino comenzaba a abrir un camino inesperado para aquel niño que un día cantaría frente a miles de personas. Los años comenzaron a pasar lentamente, pero la lucha de la familia no se detuvo. El padre seguía trabajando sin descanso, decidido a mantener a todos a salvo y a construir un futuro lejos del miedo que los obligó a huir. Cada día repetía la misma promesa, que algún día todo el sacrificio valdría la pena. Mientras tanto, Jason crecía escuchando historias de esfuerzo dentro de su propia casa. Aquellas experiencias marcaron profundamente su carácter. Aprendió que la vida no siempre es justa, pero también que rendirse nunca es una opción. Cada dificultad parecía convertirse en combustible para su determinación. La música seguía acompañándolo en cada etapa. Cantaba en reuniones pequeñas, en encuentros familiares y en cualquier lugar donde alguien le pidiera una canción. Poco a poco, su voz comenzó a llamar más la atención. Algunas personas empezaban a decir que ese muchacho tenía algo especial. Sonia respiró profundo antes de continuar. Pero lo que muchos no sabían, explicó, es que detrás de cada canción había una historia de miedo, sacrificio y una familia que tuvo que dejarlo todo para sobrevivir. Aquella verdad permaneció oculta durante años, hasta que finalmente llegó el momento de contarla. Con el paso del tiempo, el talento de Jason comenzó a abrirle pequeñas oportunidades. Nada era fácil ni inmediato. Eran escenarios modestos, reuniones sencillas y lugares donde apenas unas cuantas personas se detenían a escuchar. Pero para él cada canción era una oportunidad de demostrar que todo el sacrificio de su familia no había sido en vano. La familia lo acompañaba siempre que podía. Su padre lo miraba con orgullo desde un rincón, recordando aquellas noches en las que pensó que quizá nunca tendrían una segunda oportunidad en la vida. Ver a su hijo cantar frente a la gente era una señal de que algo bueno finalmente estaba comenzando. Pero incluso mientras el sueño crecía, el pasado seguía siendo un tema que nadie mencionaba. Aquella huida, las amenazas y el miedo quedaron guardados como un secreto familiar. No era algo que quisieran recordar constantemente, solo sabían que habían sobrevivido, y eso ya era suficiente. Sonia explicó que ese silencio duró muchos años. La historia real de aquella decisión nunca se contó públicamente. Muchos pensaban que la familia simplemente se había mudado buscando oportunidades, pero la verdad era mucho más compleja y estaba cargada de recuerdos que todavía dolían. Con los años, el nombre de Jason comenzó a escucharse cada vez con más fuerza. Lo que empezó como pequeñas presentaciones fue creciendo hasta convertirse en escenarios más grandes. El público empezaba a reconocer su voz, su estilo, y la emoción que transmitía en cada canción. Para muchos, era un nuevo talento que estaban haciendo. Pero para su familia cada logro tenía un significado más profundo. Cada aplauso recordaba todo lo que habían pasado para llegar hasta allí. Las noches de incertidumbre, los trabajos duros, la decisión de abandonar su hogar para proteger a sus hijos. Todo ese sacrificio parecía encontrar sentido poco a poco. A pesar del éxito que comenzaba a aparecer,
El pasado seguía siendo un tema que casi nadie conocía. La familia prefería mirar hacia adelante y concentrarse en el futuro. Sin embargo, había personas cercanas que sí sabían lo que realmente había ocurrido y cómo aquel momento cambió sus vidas. Sonia bajó la mirada por un instante mientras recordaba esos años. Yo supe la verdad mucho tiempo después, confesó. Cuando finalmente escuchó toda la historia, comprendió algo que muchos seguidores jamás imaginaron. El éxito de Jason no solo nació del talento, también nació de una huida que salvó a toda su familia. Sonia explicó que cuando escuchó toda la historia por primera vez, quedó completamente en silencio. Nunca imaginó que detrás de las canciones, los escenarios y el éxito había una historia tan dura. Aquella familia no solo había luchado contra la pobreza, también había tenido que escapar del peligro para poder seguir viviendo. Con los años, el miedo que una vez los obligó a marcharse comenzó a quedar atrás. La vida les dio nuevas oportunidades y la música de Jason empezó a abrir puertas que antes parecían imposibles. Cada concierto, cada canción y cada aplauso representaban algo más que fama. Eran una prueba de que habían logrado sobrevivir. Sin embargo, el recuerdo de aquella madrugada en la que dejaron su casa nunca desapareció del todo. Para la familia era un momento que marcó un antes y un después. Fue el instante en que comprendieron que el destino a veces cambia de forma repentina y obliga a tomar decisiones difíciles. Sonia levantó la mirada con los ojos todavía húmedos. Por eso hoy no puedo evitar llorar cuando recuerdo todo esto, dijo con sinceridad. Durante años esa verdad permaneció guardada, pero ahora sentía que era momento de contarla. Porque muchas personas nunca supieron lo que realmente hubo detrás de esa historia. El estudio permanecía en silencio mientras Sonia terminaba de contar la historia. Nadie esperaba una revelación tan profunda detrás del éxito de Jason. Para muchos seguidores, su historia siempre había sido la de un artista que salió adelante con esfuerzo. Pero ahora entendían que había algo más. Una familia que tomó una decisión extrema para sobrevivir. La presentadora, visiblemente conmovida, guardó unos segundos antes de hablar. Miró a Sonia y luego a la cámara, como si intentara procesar todo lo que acababa de escuchar. Aquella historia no solo hablaba de miedo o de huida, también hablaba de valentía, de proteger a los hijos y de empezar desde cero cuando todo parece perdido. Sonia limpió una lágrima de su rostro antes de continuar. Muchas personas ven el éxito y piensan que todo fue fácil, dijo con firmeza. Pero detrás de cada logro hay capítulos que casi nadie conoce. Y esta familia tuvo que vivir uno de los más duros antes de encontrar su camino. El público comenzó a aplaudir lentamente, no por espectáculo, sino por respeto a una historia que reflejaba sacrificio y esperanza. Aquella noche, por primera vez, muchas personas entendieron que la vida de Jason Jiménez no solo se construyó con talento, también con decisiones difíciles que salvaron a su familia. Sonia respiró profundo mientras el aplauso del público llenaba el estudio. Sus ojos aún estaban húmedos, pero su voz salió más firme. Esta historia no es para generar lástima, dijo mirando hacia la cámara. Es para que la gente entienda que detrás de cada éxito hay batallas que casi nadie ve. Explicó que la familia de Jason nunca buscó fama por lo que vivieron. Su objetivo siempre fue seguir adelante y construir una nueva vida lejos del peligro que una vez los obligó a marcharse. Con el tiempo, el trabajo, la disciplina y la música terminaron abriendo puertas que antes parecían imposibles. Ese niño que tuvo que salir de su casa sin entender lo que estaba pasando, continuó Sonia, creció con una determinación enorme. Cada escenario, cada canción y cada paso en su carrera representaban algo más que éxito artístico. Representaban la prueba de que incluso después de los momentos más difíciles, se puede volver a empezar. Antes de terminar, Sonia dejó una última reflexión que dejó al estudio completamente en silencio. A veces la vida obliga a una familia a huir para sobrevivir. Pero cuando hay fe, esfuerzo y unión, el destino puede transformar ese dolor en una historia de superación. Y aquella noche, muchos comprendieron por qué esas lágrimas no podían contenerse.